Eclesiastés 12, 10 y 11, cuando lo encuentre un momento en pie, por favor. ¿Ya? Bueno, vamos a leer, hermanos, y luego vamos a orar por la predicación de esta noche. Amén. Dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Oramos, incline su rostro. Padre, gracias. Usa este sermón el día de hoy para enfocarnos en lo verdadero, en lo necesario, en lo que nos es más útil, más de beneficio, más de provecho a nuestra alma. Usa este sermón, Padre, para inyectar en las vidas hambre por tu palabra, deseo por intimidad, Señor, contigo, anhelo por santificación, por caminar rectamente delante de ti, Señor. Y sabemos que todo eso, Padre, depende mucho de que nosotros estemos en tu palabra, amándola, leyéndola, meditando en ella, poniéndola en práctica en nuestra vida. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, el tema se titula esta noche: aprovechando la predicación. Amén. Quiero comenzar por dar una definición de lo que significa aprovechar, para que más o menos usted entienda por qué le pusimos este título al mensaje de esta noche, ¿no? Y usted pueda agarrar el concepto principal que me gustaría que quede en su mente. Vamos a ir al diccionario y le voy a dar dos definiciones de la palabra aprovechar y algunos ejemplos prácticos para ver si así, hermanos, pues lo entendemos de una manera más sencilla. ¿Okay? Dice, definición, la primera de aprovechar, dice: utilizar una cosa de forma que se obtenga el máximo provecho posible de ella. Utilizar, repito, una cosa de forma que se obtenga el máximo provecho posible de ella. ¿Okay? Le voy a dar un ejemplo práctico. Vamos a suponer que una mujer, hermanos, que es costurera, compra unas telas para hacer algunas cortinas. ¿Okay? Pero esta mujer es muy sabia, es casi como la mujer virtuosa. Y de la tela que le sobra, ella se busca una idea para aprovechar esa tela que le sobra. Así que cuando recorta las medidas de las cortinas y hace las cortinas, se da cuenta que algunas tiras de tela que le sobraron alcanzan muy bien para hacer unas fundas de sus almohadas. Así que hace unas fundas para sus almohadas, y cuando pone sus cortinas y pone las fundas de las almohadas en la cama, le combina bien bonito. Se ve la recámara bien bonita. Más o menos en ese sentido es esta definición. Dice: utilizar una cosa de forma que se obtenga el mayor provecho posible de ella, ¿no? Esta mujer no agarró la tela y la tiró, sino que fue inteligente, fue sabia, fue prudente, y entonces le dio un buen uso a esta tela. ¿Okay? Vamos a ver otra definición, la definición número 2 de aprovechar. Dice: utilizar cierta circunstancia para obtener provecho o conseguir algo de beneficio propio de una circunstancia. ¿Okay? Sacarle provecho o conseguir beneficio de algo, de una circunstancia. Por ejemplo, un hombre que le gusta leer mucho
es muy sabio que siempre ande un libro con él, para que así cuando le toca, por ejemplo, una cita, se va a reunir en algún lugar con alguien o tiene un appointment con el doctor o con alguien, en cualquier retraso que la gente tenga para poder atenderle, esta persona saca su libro, un buen libro, y se pone a leer. Y los 10, 15, 20, 25 minutos que le toque esperar no es tiempo perdido, es un tiempo bien aprovechado. Con tan solo este método que les acabo de contar, este ejemplo práctico, uno bien se puede leer con solo ese método, hermano, de andar un libro siempre. Para leerlo cuando uno tiene tiempo libre, uno puede leer fácil unos 5 o 6 libros al año, sin habérselo propuesto, aparte de los demás libros que usted obviamente lee de forma pues ya metódica en su casa. Pero a veces lo que hace la persona es sacar su teléfono y ponerse a perder el tiempo, 20, 30, 40 minutos quizás en alguna aplicación o en alguna cosa que no va a traer mayor beneficio. Otro ejemplo, hermanos, de esta segunda definición. Por ejemplo, cuando una mujer va a la tienda y ve una oferta de algo que de verdad necesita, ¿ok, hermanas? Porque hay gente que dice, no, voy a comprar esto porque está en oferta, pero no le necesitas. Es una buena inversión cuando de verdad lo necesitas, pero cuando no lo necesitas, aunque sea oferta, acaba siendo un gasto, porque no lo necesitas en realidad. Me contaba mi esposa que hace unos días, creo ayer o no sé qué día, fue al Walmart, y como ya pasó la Navidad, todo lo de Navidad está a $1, a $1.50, las luces, las cosas de adornar. Entonces alguien muy sabio y prudente, aunque quizás para el otro año ya está un poco pasado de moda porque siempre están sacando cosas nuevas, pero alguien muy prudente compra las cosas del próximo año. Y a final de cuentas, aunque por ahorita sea un gasto, en un año va a resultar un ahorro, porque los está comprando a más del menos de la mitad del precio que realmente cuesta. Entonces, es en ese sentido que vamos a hablar esta noche, hermano, acerca de aprovechar, sacar ventaja de una situación, sacar ventaja de una cosa. Y como estamos hablando, hermanos, de aprovechar el sermón, pues prácticamente lo que me quiero enfocar esta noche es a que este tiempo que vamos a estar acá, hermanos, oyendo la palabra, no sea un tiempo perdido, sea un tiempo del cual nosotros vamos a obtener un beneficio. En primer lugar, porque estamos hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es cortante, es eficaz, penetra lo más profundo de nuestro corazón, escudriña las intenciones, los pensamientos de nosotros. O sea, de por sí ya la palabra trae una bendición espiritual en sí misma, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y tiene la vida de Dios y tiene el espíritu de Dios. Por eso Cristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Cuántos lo creen? No estamos el día de hoy, hermano, hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la palabra de Dios, del libro de Dios, de lo que tiene la fuerza de podernos sostener en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Okay? Por eso, aún en medio de todas estas fiestas, vacaciones, celebraciones, comidas y tanta cosa, no descuide la palabra de Dios, hermano. Porque las cosas que hacemos en este mundo, hermano, las fiestas, las celebraciones y las comidas y los paseos y todo eso, en el momento del problema no nos ayuda, hermano. Lo que más nos ayuda a nosotros en los momentos del problema, ¿qué es? La palabra de Dios. Que nosotros podamos descansar en el Señor, en sus promesas, confiar que Él está con nosotros. Así que mi motivación hoy, hermano, es cuando esté la hora del sermón, la hora de la predicación, tratemos de sacar la mayor ventaja posible. No se vaya al baño a cada rato. Mire, yo a veces, hermano, y no menosprecie la palabra, no importa quién esté predicando. No importa si es un predicador invitado que es un tremendo teólogo, qué tremenda estuvo la prédica del domingo. O no importa si es uno de los hermanos que está dando sus primeros pininos, como se dice, sus primeros pasos en el arte de la predicación. Yo me aguanto muchas veces en esa silla las ganas de ir al baño por no perderme nada del sermón, porque siempre vamos a aprender algo nuevo, hermanos. Siempre que alguien se suba a este lugar y nos trace la Biblia de una forma correcta y nos dé una interpretación correcta de un versículo, siempre vamos a ser edificados por la palabra. Tome notas del sermón.
Escriba las palabras que usted no sabe qué significan. Y luego vaya, hermano, y existe algo que se llama diccionario para los que no saben. Y vaya e investigue qué significa esta palabra. Oye, el predicador usa una palabra que yo no sé qué significa. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Morir sin saber qué significa? No, investigar qué significa. Para que así usted la pueda quizás adherir a su vocabulario y así usted se vuelve una persona quizás hasta más culto, sin necesariamente ser ese el propósito de un sermón. Pero cuando un sermón está muy bien adornado y muy bien construido, hasta en esas cuestiones de, digamos, intelectuales, es bueno para nosotros. Medite sobre la prédica. No simplemente la oiga y ya la echa por saco roto y se le entra por un oído, le sale por el otro. No, medite en la predicación. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor en esta palabra? Y sobre todo, hermanos, para aprovechar la predicación, llevémosla a la práctica. Practiquemos lo que aprendemos. Porque si no, no sirve de nada, hermano. Dice Santiago que si nosotros somos oidores olvidadizos, somos semejantes a aquella persona que se ve en el espejo, pero al ratito cuando se quita de frente del espejo se le olvida cómo era. Dice, hoy ¿cómo soy? ¿Tengo pelo o no tengo pelo? ¿Se imagina? Es un ejemplo bastante práctico, ¿no? Y lo pone en esas palabras Santiago. La palabra de Dios, hermanos, tiene muchos beneficios para nuestra vida. Este año 2019, hermano, una de sus metas, de sus tantas metas que empezamos, ¿verdad? En enero, que sea, hermanos, leer la escritura. Con solamente 30 minutos que usted lea al día, hermano, usted puede terminar de leer la Biblia en septiembre, octubre más o menos. Con 30 minutos que lea al día. Le va a ayudar para siempre. Tiene muchos beneficios leer la escritura, hermanos. Vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, la escritura es medicina para nuestro cuerpo. Proverbios 3 del 7 al 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Es esto literal? O sea, significa que si tú tienes una gripa o que si tú tienes una tremenda migraña, un tremendo dolor de estómago, vas a ir a la Biblia y wow, cuando la leas de repente va a ser un analgésico, un anestésico que te va a quitar el dolor. No necesariamente. Pero muchas veces los dolores más grandes que a veces sufrimos no son del cuerpo, muchas veces son del alma, muchas veces son de la mente, cuando estás ahí dando vueltas en la cama y no puedes dormir por el insomnio, por la preocupación, por los problemas. Que por cierto, esas cosas nos producen enfermedades físicas. Ahí es donde la palabra es medicina, nos hace descansar. Yo le voy a decir, hermano, una cosa, a veces como pastor uno maneja mucho estrés, hermano, muchísimo estrés. No se lo deseo ni a mis peores enemigos. Pero ¿sabe qué? Algunas veces, hermano, a mí me pasa que estoy estresado, estoy luchando con una situación, me pongo a orar, me acuesto a dormir, hermano, y en eso una palabra del Señor me ministra. Y mire, como si alguien me agarrara la carga de encima del hombro y me la quitara, me duermo como un bebé. Y eso que yo soy difícil para dormir. Pero la palabra tiene ese poder porque es una promesa, es medicina, es refrigerio para nosotros. Amén. Aparte de que el Señor también nos puede sanar físicamente porque para Él no hay nada imposible. Dice, también es luz para nuestro camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Alguien de ustedes algunas veces se ha parado por la madrugada y quizás su cuarto está bastante oscuro y usted trata, no sé, de ir al baño o trata de salir al pasillo porque oyó un ruido y está bien oscuro? Y no sé si le ha pasado que uno se va agarrando de las paredes, hermano, especialmente si tienes mucho sueño, ¿no? Hasta en ese momento uno desarrolla el instinto que algunas veces tienen las personas que son ciegas, ¿no? Que aprenden a determinar cuál es el ambiente que los rodea, ¿no? Es bien difícil andar en la oscuridad. Yo soy de un rancho allá de Oaxaca, hermano, y algunas veces mi abuelo me decía, levántate porque vamos a ir a matar las hormigas. Las hormigas a veces estaban comiéndose las plantas. Y algunas noches, hermano, eran tan oscuras que no podías ir si no llevabas una lámpara en la mano. Porque te podías tropezar, te podías lastimar. La palabra de Dios, hermano, es una lumbrera a nuestro camino en el sentido
de que nos ayuda a tomar decisiones, nos da sabiduría, nos da discernimiento para ver con quién debemos de juntarnos, con quién no, qué es una buena influencia, qué cosas son las que nos están haciendo daño en nuestra vida, qué vicios, por ejemplo, a lo mejor usted se está haciendo muy adicto al teléfono y usted está cayendo en eso de ser adicto al teléfono. Por cierto, hay una forma de saber cuántas horas usted pasa en su teléfono, ¿sí sabe, no? Screen time creo que se llama, si alguien sabe. Cheque eso, vaya a su teléfono ahí en settings y busque, y se va a sorprender cuando el teléfono le diga cuánto tiempo es el que usted pasa frente a la pantalla. Bueno, si es que usted lo hace. Entiendo que hay otros que tienen más dominio propio y se cuidan, pero aún en esas cosas el Señor nos ayuda a sacarnos de la oscuridad, y la palabra, Él nos reprende por medio de su palabra. Hijo, has descuidado la oración. Es una luz, hermano, nos guía porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. También, hermanos, la palabra de Dios es fuente de sabiduría. Mire lo que dice, hermanos, el Salmo 19:7. Este salmo deberíamos memorizarlo todos porque es tan hermoso. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. Por eso es que muchas veces uno ve a la gente hablando y aconsejando y enseñando y trazando la palabra y tomando decisiones sabias, porque es que su consejo es la palabra. Su consejero es el Señor. Usted no va a conocer, hermano, no va a conocer usted a un cristiano que teme la palabra, que ama la palabra, que lee la palabra y que anda a los tumbos ahí por la vida, hermano. Que haciendo una cosa, que toma una decisión, que toma otra, que me voy del estado, que mejor me regreso, que mejor cambio de trabajo, que mejor hago esto, que mejor me divorcio, que mejor esto. No. Generalmente un cristiano, hermano, cuya sabiduría viene del Señor por la palabra, es gente bien madura, es gente bien estable. Hablas con él hoy y 10 años vuelves a hablar, es la misma persona en cuanto a sus convicciones, en cuanto a su madurez. Pero habla con alguien que no está basado en la palabra, hermano. Una vez dice una cosa, después dice otra, después resulta haciendo lo que no dijo que iba a hacer, que es falta de integridad, por cierto. Cada vez que tus acciones no se conforman a lo que tú dijiste que ibas a hacer o dijiste que no ibas a hacer, eres falto de integridad. Convierte el alma. La palabra tiene poder, convierte el alma. Veníamos en el carro hablando con mi esposa y hablábamos de que mis padres biológicos por muchos años se les ha presentado el evangelio y no han venido a los pies del Señor. Yo le decía a mi esposa, era como una especie de queja, ¿no? Porque a veces somos humanos y a veces nos quejamos, es cierto. Y le digo a mi esposa, oye, ¿qué más se necesita? Mis padres han oído el evangelio por muchos años, nada. Digo, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede alguien, hermano, a veces tener esa resistencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando me presentaron el evangelio, hermano, le decía yo a mi esposa, cuando a mí me presentaron el evangelio derribó todo en mi vida, derribó todos mis argumentos, me hizo temblar de los pies a la cabeza el evangelio. Así yo entiendo esta palabra: la ley de Jehová es perfecta, convierte al alma, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, hermano, para convertir, ¿verdad? Obviamente Dios tiene diferentes propósitos en diferentes personas. Hay gente que es más obstinada, pero el que convierte es el Señor. Eso también lo tenemos que recordar. Muchas veces uno se puede frustrar al hablarle a alguien de Cristo. No, pero esta persona, mira, en lugar de que se vuelva cristiano, se vuelve peor, más rebelde está. Pero no caigamos en el error de entender que somos nosotros los que convertimos a la gente. Es el Espíritu Santo, es el Señor. ¿Qué más? La palabra de Dios, hermano, nos santifica. Mire lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Fíjese, no solamente la palabra tiene poder para salvar, la palabra tiene poder, hermano, para santificar. Nunca se olvide de esto. Si usted lee la palabra, hermano, yo le aseguro que usted va a estar más fuerte contra el pecado. Muchos cristianos andan, hermano, mal, pero ¿sabe por qué? No leen la escritura, no leen la Biblia, no meditan en la Biblia. No, es que es un libro demasiado aburrido, es un libro demasiado largo, es un libro demasiado difícil. Y en fin, se pueden poner miles y miles de pretextos. Pero como decía el hermano David el día domingo, dijo algo profundo y tremendo, hermano. Dice que primero hay que obedecer y después uno comienza a sentir. Qué verdad tan tremenda, hermano.
Porque el Señor no te manda a sentir, a ver si quieres leerla. Te manda en Juan 5:39, me parece que no lo traigo, escudriñad las escrituras, es un mandamiento. Obedezca. Y después, conforme usted, hermano, vaya leyendo, más y más se le va a ir abriendo el apetito por la palabra. Una de las primeras traducciones de la Biblia al español fue una Biblia que se llamó la Biblia del Oso, allá por 1600 y algo. ¿Ok? Y se le llamaba la Biblia del Oso, ¿sabe por qué? Porque el que la tradujo, me parece que fue Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera hizo esa traducción. Después Casiodoro de Reina la revisó y de ahí fue que salió la Reina Valera, ya con el apellido de ambos. Pero cuando primero salió la Biblia del Oso, en la portada, hermano, tenía un oso bien bonito comiendo miel. Eso era lo que tenía en la portada, hermanos, la Biblia. ¿Sabe de qué está hablando eso? Los osos, hermano, les encanta la miel y son hasta inmunes a las picaduras de las abejas. Y así debemos de ser nosotros, hermano. No tan literalmente, como el oso, pero en el sentido de tener esa hambre por la palabra de Dios. Amén. Y conforme usted vaya comiendo, hermano, esa miel, usted va a ir teniendo más hambre de la palabra. La Biblia tiene esa característica, hermano, que si tú la comes, te da más hambre de la palabra misma. Por último, en este sentido de los beneficios que estoy dándole nada más a modo de introducción, la palabra de Dios no sustenta. Mire lo que dice Salmo 119:28. Mire esta belleza de Salmo. Dice así, dice, se deshace mi alma de ansiedad. Wow. Susténtame según tu palabra. Justamente la escena que yo le estaba relatando hace unos momentos, ¿no? Que de repente me toca pasar por momentos difíciles. Yo sé que usted también. Todos, aquí ninguno estamos exentos de no estar estresados. ¿Quién no está estresado? Tanta fiesta, a veces hasta comer mucho es estresante, hermanos. En serio, yo les quiero hacer un llamado, hermanos, al balance. Les quiero hacer un llamado, hermano, a no caer en excesos. Uno a veces cree que porque es un día especial debo de comer de forma especial. ¿Qué quiere decir con eso? Todo lo que yo pueda. No. El hecho que sea 24 o que sea 31 no quiere decir que usted debe comer más. No, usted puede comer, es más, ese día usted puede decir, hoy solo vegetales. ¿Y qué? ¿Sí? Tanta carne roja, tanta toxina, después andan de mal humor ya el 1 de enero. Últimamente rompo mis votos que había hecho de este año 2019. Está comprobado. Todo el mundo anda estresado, corriendo, comprando regalos. Estaba viendo unos videos de un quiropráctico y el quiropráctico sienta a todas las personas en una mesita y les truena todos los huesos. Todos, hermano, desde el dedo meñique hasta la nuca. Y a todos no hubo uno que no exclamara una expresión de satisfacción, de release. Hubo uno, casi todos dijeron, necesitaba esto. O sea, todo el mundo anda estresado. No hay nadie que no esté estresado. Hay gente que no tiene ningún problema, todo está bien, pero está estresado. Porque a veces hasta los excesos nos estresan. Exceso de teléfono, exceso de fiestas, exceso de comida, exceso de esto, exceso de regalos, exceso de todo. ¿Sí o no? ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Ok, hermanos. Bueno, dice David, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Quién nos va a sostener, hermanos? El Señor. Es el único que nos puede sostener según su palabra. Por eso confía en Dios. En estos tiempos anda un ambiente por ahí, hermano, de melancolía, de soledad, de tristeza. Hay gente que hasta se va a su país y en febrero está llamando que ya se quiere venir. Porque en estos días todo el mundo anda. Yo entiendo, hace unos días analizaba, yo decía, ¿qué hay en el ambiente? ¿Por qué cada vez que va a haber un cambio de año se percibe esta atmósfera de melancolía? Y es natural porque uno, especialmente cuando uno ya es de la edad mía, por ejemplo, uno ya discierne que los años van pasando, que vas envejeciendo, como que la transición de un año a otro, ¿verdad? Ahí sí quiero utilizar bien esa palabra transición porque ahorita muchos falsos pastores la utilizan de una forma errónea, pero la transición de un año a otro siempre lo pone a uno así, ansioso,
que viene de nuevo. Lo nuevo siempre genera un poco de temor, de duda, qué irá a pasar, la economía, el cierre del gobierno, se irá a desplomar la bolsa, y uno comienza a pensar y a sufrir por muchas cosas que a veces ni pasan. Bueno, ahora sí vamos, hermano, al pasaje, pero el sermón es corto, hermanos. Y vamos a analizar el pasaje que leímos, hermano, Eclesiastés 12, 10 al 11. Lo voy a leer una vez más, porque aquí es donde nos vamos a centrar los minutos que me resten. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. A Salomón, hermanos, se le atribuyen 3 libros de la Biblia. ¿Quién sabe cuáles son? Hagámoslo un poco dinámico. Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Y los dieron en el orden en que los traigo aquí. Muy bien. Estos 3 libros, hermano, tradicionalmente se le atribuyen a Salomón. ¿Ok? Y fíjese que cada uno de estos libros fueron escritos en una etapa muy especial de la vida de Salomón. No fueron escritos en la misma etapa de su vida. O sea, no es que Salomón escribió un libro, terminó y empezó otro. No, cada libro representa una etapa de la vida de Salomón. Por ejemplo, los eruditos creen que Proverbios fue escrito en una etapa de vejez, donde Salomón estaba lleno de sabiduría, ¿ok? Y es probable que fue cuando ya él cayó en cuenta que había hecho muchas cosas mal, porque acuérdense que en la vejez Salomón hizo cosas malas. Dice que ya viejo sus mujeres desviaron su corazón, pero se cree que Salomón reconcilió en un momento con Dios y él arregló su vida espiritual. Yo creo eso. La Biblia no lo dice, pero yo medito y yo digo, ¿será que? Porque hay mucha gente que cree que Salomón se perdió, pero a mí no me cuadra mucho, porque yo digo, entonces, ¿por qué hay tantos libros en la Biblia? 3 libros en la Biblia de un hombre que se perdió. Yo más bien creo que llegó un momento en que él recapacitó. Entonces se cree que en este tiempo Salomón estaba lleno de sabiduría y estaba bien espiritualmente. Y luego el libro de Cantares, se cree que lo escribió, hermanos, en una época donde él era bastante joven y estaba rebosante de amor y pasión, porque de acuerdo a los eruditos, y yo estoy de acuerdo con ellos, si alguien difiere pues está bien, no hay problema. Yo estoy de acuerdo con los eruditos que Cantares es un poema de amor de un esposo a una esposa. Mucha gente ha batallado con la interpretación de Cantares desde que Cantares existe. Para los judíos decían que ahí el hombre representaba a Dios y la mujer representaba a Israel. Y los cristianos después dijeron que el hombre representaba a Cristo y la mujer representaba a la iglesia. Pero cuando tú analizas detalladamente llegamos a la conclusión que es un poema de amor. Y fíjese cómo se llama: Cantar de los Cantares. Quiere decir como el canto más excelente de entre todos los demás cantos. Por eso cuando decimos que Jesús es Rey de Reyes, ¿qué estamos queriendo decir? Que Jesús es el Rey por excelencia, por encima de todos los reyes de la tierra. En ese sentido es que cuando usted está diciendo cantar de los cantares, usted se refiere al poema por excelencia en cuanto a la cuestión del matrimonio. Un poema de amor de un hombre y una mujer. Y Eclesiastés, hermano, lo escribe Salomón también en su vejez, pero desde mi punto de vista está en esa transición donde él está cayendo en cuenta de que hay que arreglar su vida con Dios. Por eso es que él llega a una conclusión en el libro de Eclesiastés y al final él dice que todas las cosas que aunque se afana uno debajo de esta tierra y todo lo que él acumuló, riquezas, tenía muchos caballos, tenía oro, tenía muchas mujeres, tenía sabiduría, hasta la sabiduría dice que le llegó a ser hastío a su alma, aflicción de espíritu, porque escribió muchas canciones y muchos proverbios. Entonces es en esa etapa donde Salomón escribe Eclesiastés. Se le conoce como un libro de sabiduría especulativa. Es decir, él está especulando en muchas cosas. Por eso no lo podemos usar para hablar de doctrina, porque es sabiduría especulativa. Especular es cuando tú te pones a decir, ¿y si esto pasara? Por ejemplo, usted dice, ¿qué haría yo si ahorita al llegar a mi casa estuviera saqueada, que me hubieran robado? Entonces usted le comienza a buscar una solución a esa especulación. No, pues llamaría a la policía.
¿O sospecharía de tal hermano? No, no es cierto. No, no, porque ella sabía que yo estaba acá. No. Entonces, usted se puede entrar en un debate por tanta especulación y hasta empezarse a pelear con fulano. No estaría bien llamar a la policía porque qué tal si. Y entonces alguien les puede, cállense, ni siquiera ha pasado. Estamos especulando. Eso es Eclesiastés, un libro de sabiduría especulativa. Por eso no lo podemos usar para doctrina, ¿no? Los testigos de Jehová lo citan para decir en una parte donde dice que los muertos nada saben, pero hay que entender que no es para doctrina, y por eso dicen que el concepto que ellos tienen de la aniquilación total cuando una persona muere, ¿no? Que no hay más allá. Pero entonces entienda esto, hermano. Pero algo, hermano, tremendo que tenemos que ver acá, en la parte de la conclusión de Salomón, que usted está leyendo, porque estamos leyendo la parte de la conclusión. No sé si usted tiene la Biblia Reina Valera del 60. Lea el titulito que tiene arriba. ¿El fin del discurso es este o algo así? Resumen del deber del hombre. Los versículos que estamos leyendo sobre la predicación están en esa parte. En esa parte de donde Salomón llega a una conclusión, a un resumen. Y me gustó que como parte de la conclusión de Salomón dice que las palabras de los sabios y las palabras de los predicadores en las congregaciones son de suma importancia. O sea, parte de la conclusión, Salomón dice, vamos a dar cuentas a Dios de todo, pero parte de esa conclusión es que esas palabras, cuando los sabios, los predicadores, los maestros, los entendidos en la iglesia nos hablan, dice, hay que poner atención, es lo que implica lo que él está diciendo. Considera de primera importancia que atendamos las palabras de los sabios, las palabras de la predicación. Vamos a analizar ahora sí las frases de los versos. Procuró, dice el predicador. Aquí el predicador, hermanos, es Salomón. Eso es lo que significa Eclesiastés. ¿Okay? Cuando se tradujo la Septuaginta por ahí 300 años más o menos antes de Cristo, este fue el nombre que se le dio a este libro porque se tradujo al griego, se le puso Eclesiastés, se tradujo del hebreo Kohelet o Kahal, que significa congregación. Cuando esa expresión se tradujo como Eclesiastés, de ahí de Eclesiastés, hermanos, es donde viene la raíz de esa palabra, es eclesia. ¿De dónde viene qué? ¿A qué le suena eclesia? Iglesia, de ahí viene iglesia. Que por cierto significa el grupo de los llamados a salir fuera. Nosotros fuimos llamados a salir fuera de un sistema de pecado, de un sistema del mundo, de un sistema caído, llamados a salir de eso para que seamos santos en el Señor. ¿Okay? De ahí es donde viene la palabra Eclesiastés y es Salomón. Salomón es el sabio, Salomón es el Eclesiastés, él es el predicador. De hecho, Eclesiastés significa eso, el predicador. Dice que procuró escribir palabras agradables y palabras de verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenía que hablar las cosas rectas, las cosas íntegras, las cosas de Dios. Salomón era un conocedor de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y él procuró entonces al final de sus días caer en cuentas y hablar con rectitud de la palabra del Señor. Ser predicador, hermanos, sin lugar a dudas es un gran desafío, porque siempre debes de procurar esto, escribir palabras agradables, por decirlo así, porque el sermón debe de tener también cuerpo, ¿no? Y debe tener forma, pero también sobre todo que sean palabras de verdad. Podríamos decir que aquí Salomón estaría hablando de algo así como el sermón que el pastor tiene que dar, cómo tiene que dedicarse. Dice que a hablar con agrado, pero también con verdad a las personas. Debe estar siempre prácticamente estudiando, ¿no? El predicador Salomón era un estudioso tremendo, él disertaba sobre todo. Si pasaba una mosca, le empezaba a disertar. Oh, mosca querida, que vuelas de un tajo. O sea, él disertaba sobre todo, era un hombre muy sabio, era un hombre muy estudiado. Y más o menos esa responsabilidad, hermanos, que predican, tenemos los predicadores, de hablar con agrado y con verdad la palabra del Señor. Prácticamente cuando eres un predicador estás condenado, en el buen sentido de la palabra, a ser un estudiante para siempre. Porque dice un dicho por ahí que los mejores profesores son aquellos que nunca dejaron de ser estudiantes. Y eso es una verdad, porque en
Estamos viviendo tiempos de tanta informática que el que no se pone a la vanguardia todos los días en sus estudios, en 5 años ya todo lo que sabe es obsoleto y anticuado. Mírenlo cómo lo dijo Spurgeon, más o menos la misma idea, pero Spurgeon dijo esto: quien ha dejado de aprender, ha dejado de enseñar. Y quien no siembra en el estudio, no cosechará en el púlpito. Entonces, predicar es una gran responsabilidad. ¿Ok? Se debe predicar para exaltar a Dios, para exaltar a Jesucristo, para exaltar su palabra. Por eso la predicación expositiva es tan buena. La predicación expositiva, hermanos, es la que te explica los versículos. Te dice quién los escribió, por qué los escribió, a quién se los escribió, qué estaba pasando cuando lo escribió, qué quiso decir cuando lo escribió, según el contexto que rodea ese pasaje. Eso es lo que es la prédica expositiva. Aquí de repente damos series expositivas de un libro y vamos versículo por versículo hasta que lo terminamos. Pero por lo general nuestra prédica el domingo es una combinación de una prédica expositiva, de una prédica temática con una aplicación práctica. Generalmente acá en la iglesia esas son las 3 características del domingo, el sermón. 3 características: expositiva en parte, porque tratamos de hacer una buena exégesis del versículo, y luego temática en parte, porque estamos abordando un tema específico y vemos varios versículos para llegar a ese tema, pero también práctico, porque tratamos de darle una ilustración o una aplicación práctica para todos. Según yo, esa es la prédica que se debe predicar los domingos, pero obviamente la predicación expositiva es la mejor, hermanos, la que es netamente expositiva, porque se centra solamente en estar explicando la escritura. Mire los beneficios de una prédica expositiva. Número 1, protege la Biblia. Cuando tú predicas expositivamente, tú proteges la Biblia. La proteges de que no la tuerzas, de que no estés diciendo cosas que ella no dice en realidad. Número 2, te protege a ti como predicador. Te protege de que caigas en una herejía y que digas algo fuera del lugar, de lo cual después tengas que pedir disculpas o retractarte. Y protege a los oyentes. Mire todo lo que hace la prédica expositiva. Protege a los oyentes de que estén oyendo la palabra de verdad. Ahorita voy a dar un ejemplo cuando lleguemos. Usted puede venir tranquilo y una prédica expositiva, sentarse, oírla y saber que esa prédica expositiva, mire todo lo que protege. Protege la Biblia, protege al predicador y protege a los oyentes. Es muy importante eso. Son por lo general ahorita, hermano, pocos la gente que predica la Biblia en un sano contexto. Muy poca la gente que predica la Biblia en un sano contexto. El otro día estaba oyendo a una persona, hermano, predicar un versículo tan fuera de contexto que decidí traérselo para que usted vea qué grave es eso. Quiero que lo veamos, está en 1 Tesalonicenses 4:13, para que le voy a dar un ejemplo práctico de por qué es tan importante predicar en contexto. Y obviamente la prédica expositiva casi siempre está haciendo eso, predicar en contexto. Mire este verso, hermano, que yo oí a una persona predicarlo fuera de contexto y abusarlo de una forma tan tremenda, y entonces le hizo daño a la Biblia, se hizo daño a sí mismo, porque yo no le voy a tener ningún respeto hasta que no corrija, y le hizo daño a la iglesia porque les dio un mensaje equivocado. Mire lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ese fue el verso que usó. ¿Sabe para qué? Para motivar a las personas que no se duerman a la hora del culto. ¿Sí? No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Hermano, yo no ignoro cuando usted se está durmiendo a la hora que yo estoy predicando. Lea el contexto, habla de la venida del Señor. Y los que duermen aquí es un eufemismo para referirse a los que estaban muertos. La preocupación era que si viene Cristo, ahí en Tesalónica tenían esa preocupación. Oye, pero ¿qué pasó cuando venga el Señor? ¿Qué pasó con los que ya se murieron? Se lo van a perder. Entonces Pablo dice: no se preocupen, no ignoramos que hay gente que duerme, no ignoramos que hay gente que ya murió y son los primeros que serán resucitados. Si usted sigue leyendo el contexto, más adelante lo aclara. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, o sea, los que están durmiendo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. Pero ¿cómo ve este versículo, hermanos? Hoy les quiero hablar de no dormirnos en el culto, y este es mi texto. Nada que ver. Es un ejemplo de docenas que podríamos ver, que yo he visto a lo largo, hermano, del pastorado, ver a mucha gente abusar la Biblia, quedar mal ellos y poner en una situación de ignorancia a la congregación. ¿Ok?
Continuamos con Eclesiastés, vamos frase a frase. Dice que el predicador procuró escribir palabras de verdad, palabras agradables, porque dice que esos son las palabras de los sabios. ¿Ok? Entonces hay que predicar con gracia, porque hemos sido llamados prácticamente, hermanos que predicamos, hemos sido llamados a predicar como sabios. Ay, pastor, eso es arrogante. Espéreme, es que no me ha dejado explicarle. Es que la sabiduría es el principio del temor del Señor. Esa es la sabiduría, la que hace sabio al sencillo. No es que vamos a caer aquí a comenzar a hacer alarde que somos unos eruditos, unos peritos arquitectos. Eso era Pablo. Nosotros somos unos aprendices, ¿no? Y ahí la llevamos, ahí vamos, aprendiendo y avanzando. Pero ¿de qué sabiduría estoy hablando? Estoy hablando de la sabiduría que nos da el Señor. Tenemos que hablar con gracia la palabra. No podemos agarrar el libro más interesante del mundo y matar de aburrimiento a los pobres hermanos. Nos contaba el profesor que nos dio introducción al Antiguo Testamento ahorita en el colegio de Berea. Me encanta la clase con el hermano. Si alguien quiere tomar el curso, vamos a iniciar uno ahorita en enero, primero Dios, si es que varios se animan. Y el hermano es muy ameno para enseñarnos, y a veces la clase dura una hora y media, hacemos un break, sigue otra, hacemos un break, sigue otra. Y de repente cuando nos ve cansados nos cuenta un chiste, muy agradable porque siempre lo hace con cuidado, con decoro y en un momento en donde estamos en un break o en un tomando aire, ¿no? Y nos contaba él algo jocoso, que dice que una vez el predicador vio a alguien durmiendo en la congregación, y entonces el hermano buscó y vio que alguien estaba junto a la persona que estaba dormido. Le dijo: hermano, despiérteme a ese hermano, por favor. Y el hermano le contestó: pues yo no lo dormí, despiértelo usted, porque usted lo durmió. Muchas veces nosotros podemos caer en eso, hermano. Entiendo que Éutico se durmió, ¿verdad? ¿Éutico se le durmió a Pablo? Sí, pero es que Pablo predicó como 8 o 10 horas, toda la noche. Pero por lo menos aguanten 15 minutos, hermanos. Así que predicar, hermanos, es un gran desafío. Debemos de ser prácticamente como el cocinero que tiene buen sazón. Cuando un cocinero o una cocinera tiene buen sazón, hermano, a veces tú le dices: yo ya comí. No, pero pruébalo. Y cuando lo pruebas, no, deme de comer. Debemos de despertar el apetito. La palabra tiene esa propiedad de que si nosotros la trazamos bien, la dividimos bien, ¿okay? Así como estamos tratando de hacerlo hoy, dividir el pasaje y hacerlo pedacitos y analizarlo. Eso es lo que significa cuando Pablo le dice a Timoteo que traza bien la palabra de verdad, significa eso. Trazar un versículo significa dividirlo en partes y analizarlo. ¿Okay? Obviamente, hermanos, buscando siempre la gloria del Señor, ¿ok? Siempre busquemos la gloria del Señor. ¿Qué son las palabras de los sabios? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Esto es un símil, es una figura retórica, por eso dice cómo, ¿no? Cada vez que la figura retórica usa este cómo, es un símil. Y lo compara a 2 herramientas que en aquel entonces en el contexto eran herramientas típicas de un pastor, de una persona que cuidaba animalitos. Número 1, los aguijones. El aguijón en aquel entonces se utilizaba, hermanos, para motivar a un animalito desganado, un animalito desanimado que ya no tenía ganas de seguir. Era una especie como de palo con una punta en el extremo, y con ese se le daba un pinchacito al animalito, al buey, al cordero, a lo que fuera, para moverlo, porque estaba prácticamente dormido, ahí todo perezoso. Entonces, me acuerdo que allá en mi rancho, hermano, se llama, eso creo que se llama garrocha, así se llamaba en mi pueblo, que cuando ibas arando con la yunta de bueyes y no se querían mover o ya les había entrado la pereza, les dabas un piquetito y ya con eso ellos se movían, se espantaban las moscas con la cola y vámonos a seguir trabajando. Entonces fíjese aquí, hermano, lo que estos aguijones representan, habla de que la palabra de Dios algunas veces nos va a causar molestia. ¿Usted alguna vez ha salido enojado después de la prédica? Quizás no, quizás sí. Pero es porque las palabras de los sabios en las congregaciones, dadas por un maestro, dadas por un pastor, son como aguijones, y uno de sus propósitos es eso, llamado de atención a las personas que
De repente uno ve a cristianos así, hermano, que ya están ahí todos adormilados, ya el diablo les ha hecho piojito como por un año, ¿no? Hay gente, mira, hermano, que uno se ve a leguas cuando ya tiene fácil un año y medio, 2 años que anda mal. Ya lo ves ahí poniendo música secular en sus redes sociales y haciendo lo que no debería hacer, ¿no? Y quizás ahorita es un aguijón para ti. ¿Qué debes hacer cuando la palabra es como un aguijón? Rebelarte y murmurar y salir corriendo y gritar y patalear. No, porque eso significaría que no eres oveja. Porque una oveja no actúa así. Una oveja ante el aguijonazo del predicador debe reconocer. Debe reconocer que está mal, debe reconocer que ha descuidado su vida espiritual. Ahora, la segunda herramienta que menciona aquí son los clavos hincados. Mientras que el aguijón era para moverlo, para despertarlo, el clavo hincado era para sujetarlo, para fijar al animalito en un lugar y que no se moviera, que no se fuera a lugares peligrosos. Ambas herramientas tenían exactamente el efecto contrario. El aguijón era para mover, para despertar. A veces, usted, hermano, a veces necesita una buena regañada. Sí, en serio. A veces necesitamos que alguien nos regañe, que alguien nos llame la atención. A mí algunas veces mi esposa me ha regañado y no me da pena decirlo. Sí. No es decir usted, hombre, que su esposa nunca lo ha regañado. Habrá un hombre aquí que diga, y luego voy con mi bigote así, no, a mí mi esposa el día que me regañe. No, hermanos. No, somos hombres, pero no somos infalibles. Somos la cabeza, pero no siempre tenemos razón. A veces he regañado a mi esposa. Por cierto, yo cuando regaño, hermano, soy feo, hermano, ¿verdad, niñas? Ahí están mis hijas. O sea, a veces nos hace falta que alguien nos regañe. Es más, cuando usted ve a un hermano mal, aguijonelo, hermano. No voy a meter un clavo ahí en la nuca, no. No, hermano, llámelo, diga, oiga, hermano, quiero hablar con usted. Le conozco a usted hace 10 años. Últimamente lo veo que usted ni para atrás ni para el... ¿Qué pasa con usted, brother? ¿Qué pasa con usted, hermana? Es bíblico eso. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que no queremos recibir nada de nadie, que nadie nos diga nada. Eso no es una oveja. ¿Ok? Y los clavos, como decía yo, hermano, son necesarios para que estemos firmes en la doctrina del Señor, firmes en Cristo. Habla de martillarnos en el corazón y en la mente las verdades de Dios, las verdades de su palabra, para que estemos firmes en Él. Mire lo que dijo Job en Job 5, 17 al 18. Ya voy terminando. Mire lo que dijo Job. Dijo Job, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Este es el aguijón. El aguijón tiene ese propósito de lastimar, de causar disconfort, de llamarnos la atención, de regañarnos, para que corrijamos lo que está mal. Ese es el aguijón. Y los clavos pues tienen el propósito que nos afirmemos en Cristo, en la doctrina, en la cruz, en la gracia, en la salvación que el Señor nos ha dado. ¿Okay? Esta última parte del sermón, hermano, quiero utilizarla para hacerles un llamado al discernimiento, porque usted dice, bueno, aprovechemos la predicación, pero ¿qué predicación? Bueno, no todas las prédicas son sanas. Quiero que leamos Malaquías 3:13 al 18 para que usted aprenda a discernir. Hay gente de aquí que escucha a muchos pastores y predicadores que ni siquiera predican el evangelio. Y quiero terminar los minutos que me quedan hablando del discernimiento a la hora de oír una predicación. No se coma cualquier cosa. Mateo 3:13 al 18, Malaquías. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
entonces os volveréis, y esta es la palabra que quiero que ponga atención, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En tiempo de Malaquías, hermano, Israel se llenó de toda cosa inmunda, hermano. Adulterio, divorcio, brujería, traían, hermanos, sacrificios faltos, cojos, tuertos, ciegos, no diezmaban, había de todo, hasta brujería había, hermano, en los tiempos de Malaquías. Estaba una crisis terrible. El pueblo había acabado de regresar del cautiverio babilónico, se habían establecido en Jerusalén y estaban tratando de empezar a hacer bien las cosas, pero se había llenado de todo tipo de cosa terrible. Entonces, en ese tiempo, hermano, había gente como que parecía que hacía las cosas para Dios, pero no, en realidad las hacían por intereses personales. Y el llamado aquí de parte de Malaquías es a discernir entre quién de verdad le sirve a Dios de corazón y quién le servía a Dios por intereses personales. Discernir. Usted tiene que aprender a discernir. Hay prédicas en internet, hay prédicas en YouTube, hay prédicas en Facebook, hay prédicas, hermano, por todos lados. Hay gente que dice, con que me hablen de Diosito, venga. No, usted debe discernir. Mire lo que significa la palabra discernir. Del griego anacrino, en la Strong es la palabra 350 y ocurre 16 veces en la Reina Valera. Tiene varios significados, pero le voy a dar 4. Escuche, pesar, interrogar, juzgar y examinar. Eso significa discernir, anacrino, esa es la palabra griega. Pesar. En la antigüedad, hermano, cuando se dijo esta palabra no existían las pesas digitales que hoy existen. Casi siempre que se iba a pesar un objeto se comparaba con otro objeto que ya se sabía cuánto ese objeto pesaba. Así que en una balanza se ponían de un lado algunas tablillas de acero que equivalían, dependiendo la unidad de peso que se usaba en ese país. Por ejemplo, aquí hubiera sido libras, ¿no? Así que se ponían 2 tablillas o 3 tablillas o bolas de acero de un lado que fuera de 1, 2, 3 libras y le iban añadiendo del otro lado lo que se iba a pesar para saber en qué momento iban a llegar a ser 3 libras. Entonces, es en ese discernir, es cuando tú estás oyendo a un predicador, tú lo estás pesando. ¿Y cuál es tu unidad de medida para pesarlo? La Biblia. Tú lo pesas con la Biblia para ver si lo que está diciendo está de acuerdo a la Biblia. Para ver si este predicador cumple los requisitos de un predicador. Vamos a verlos, 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esto no quiere decir perfecto. Irreprensible acá quiere decir que no es una persona que fácilmente le estás descubriendo un montón de errores todos los días. Generalmente es una persona ecuánime, recto. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. La raíz griega para neófito significa aquí una plantita bebé que apenas va brotando y entonces le cae un granizo y se muere. O sea, cuando alguien va a predicar y a ser predicador no debe ser alguien nuevo en la fe, tan tiernito que cualquier cosa lo destruya o dice o caiga en lazo y condenación del diablo y se enorgullezca. Creo que ahí mismo lo dice, ¿no? No sea que se envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, los que no vienen a la iglesia, y también para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso significa pesar a alguien para ver quién es. Si puedes creer lo que está diciendo, si su predicación tiene el peso bíblico, si es un verdadero pastor, un verdadero predicador. Veamos la opción de interrogar. Cuando tú estás oyendo a un predicador, es bíblico que tú le hagas preguntas, no a él, ¿verdad? No, pastor, no, espérese. Tú lo estás oyendo ahorita, en tu mente tú estás haciendo preguntas. Usted, hermano, cuando yo esté predicando, tráigase un cuaderno y vaya haciendo preguntas en su cuaderno. Esto que dijo el pastor nunca lo había oído. Esto que dijo el pastor no me parece sano de acuerdo a este otro versículo. Vaya haciendo preguntas. Eso no es pecado. Usted debe hacer preguntas. ¿Está eso en la Biblia?
¿Realmente ese verso significa eso? ¿Enseñaron esto los apóstoles? ¿Es esto el evangelio? ¿Cómo glorifica este sermón a Dios? Todas estas preguntas son buenas que usted se las haga cuando está oyendo a un predicador. Las respuestas le van a ayudar a discernir si es un verdadero hombre de Dios y si el sermón es bíblico o está buscando vanagloria, ego, orgullo, dinero, etcétera. Porque un verdadero siervo de Dios dice que no es amante de ganancias deshonestas. Y 3, juzgar. Algunos van a tener problema con esta palabra, pero diacrinos, una de las acepciones de anacrino, es juzgar. Pastor, está prohibido en la Biblia juzgar. Ahorita se lo voy a explicar. Mateo 7:1 dice así: de aquí es donde sacamos que juzgar está prohibido, y es un error de falta de contexto, que era lo que les expliqué hace un rato. No juzguéis para que no seáis juzgados, Mateo 7:1. Si usted lee todo el contexto, está prohibiendo juzgar en el sentido de que tú andes peor. Por eso el ejemplo que da es: no puedes querer quitar la paja del ojo de tu hermano si tú tienes una viga. Ejemplo práctico: un día tú ves a un hermano que dijo una mala palabra y tú eres un tremendo mal hablado. Pero en ese rato te entra el celo de Jehová. Ahorita lo voy a regañar y tú andas peor. O ves a los hijos de alguien haciendo alguna travesura y te entra el celo. Ay, no, qué barbaridad, esos niños son terribles y los tuyos parecen el demonio de Tasmania, ¿no? Entonces es ahí. Cuando tú estás peor de la persona a la que tú quieres corregir, está prohibido. ¿Por qué? Porque eso es hipocresía. ¿Ok? Pero reprender a tu hermano, juzgar una iglesia, juzgar a un predicador, juzgar una prédica, juzgar a un hermano si anda en pecado, juzgarlo, disciplinarlo, etcétera, eso es completamente bíblico. Si no me cree, vamos a Juan 7:24. Esto ya lo hemos visto mucho, pero siempre hay gente nueva que dice: es la primera vez que lo he oído. Esto es lo que le da razón a nuestra interpretación de Mateo 7:1. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahí está. Es a la luz de Juan 7:24 que usted tiene que interpretar Mateo 7:1. Eso es contexto. Si lo interpretas aisladamente, tal pareciera que Mateo 7:1 dice que no puedes decir nada. Entonces vamos a suponer que un violador, Dios no lo quiera, viola a tu niño, no lo puedes juzgar. No puedes decir nada. ¿Por qué? Porque Mateo 7:1 dice que no puedo juzgar. No puedes emitir ningún juicio según tú. No, claro, hay que juzgar. Y todos los días pasamos juzgando, en el buen sentido de la palabra. No es que somos unos chismosos juzgones, porque la gente entiende juzgar así, ¿no? Cuando alguien dice, fulano es un juzgón, lo ven, inmediatamente se imaginan una culebra, con una lengua así, haciendo así, ¿no? No. Ese es en el sentido en que nos imaginamos un juzgón, un chismoso, un metiche. No sé si ha visto esos memes que dice: vendo cámaras antiguas de vigilancia, y hay 4 señoras en la calle, ¿no? Ahí viendo todo en la esquina y toda la colonia. No, la Biblia habla de un juzgar bíblico. Por eso es que en la iglesia hay disciplina. Por eso es que tú como pastor puedes reprender a otro pastor si se está desviando. Puede reprender a otro hermano si está mal, porque hay un juzgar bíblico que es más bien mandado. ¿Qué les dijo Pablo? Y ya me extendí en este punto, pero mire, ¿qué le dijo Pablo en Corintios a aquellos que no habían juzgado al fornicario? Se enojó con ellos. ¿Cómo es posible que ustedes, les dijo, no han juzgado al que tal ha hecho? Más bien es mandado. Por último, también anacrino, hermanos, significa examinar cuidadosamente. Como cuando tú vas al doctor y el doctor te hace una auscultación para determinar qué tienes, te empieza a preguntar tus síntomas, cuándo fue la última vez que comió, ha tenido fiebre, le ha dolido la cabeza, y te hace una examinación profunda porque quiere determinar qué tienes, quiere diagnosticarte una enfermedad. Y en base a ese diagnóstico, si es atinado, te va a recetar una medicina que te va a hacer bien. Y en ese mismo sentido nosotros tenemos que examinar la predicación que estamos oyendo. Pasarla, hermano, por una radiografía, hacerle prácticamente un rayos X al sermón. Por ejemplo, tú te puedes hacer estas preguntas cuando oigas a un predicador: ¿es esto altivo o humilde? ¿Es esto demasiado materialista o es esto humano? Como que piensa más en el amor por los hermanos que en el materialismo de los hermanos. ¿Es esto algo que es pacificador, que está de acuerdo a la doctrina de Dios? ¿Es esto algo serio?
por el hablar. Nosotros conocemos a los predicadores por el hablar. Tú debes de ver cómo hablan, si son soberbios, si hablan a la gente con desprecio. ¡Ay, usted, hermano, quíteme aquí a este niño que está llorando! Hay muchas formas de pedir las cosas, pero que el amor de Dios se vea en nosotros, hermano. Dice un predicador muy famoso que al predicador, que es lobo, se le conoce por el hocico. Y es cierto, porque lo que salga de su boca, eso es lo que prácticamente, usé la palabra hocico ahí, hermano, de una forma, no quiero ser chocante, sino en el sentido de que estoy hablando de un lobo tiene un hocico, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, al predicar, ahorita, hermano, viene lo de la famosísima, y perdón si le voy a pisar el callo a alguien, que dice, no, ya estoy listo, ahorita viene lo de la famosísima proclama profética, ¿sí? Proclama profética. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. De un montón de versículos que se han torcido, que yo voy a preparar un en vivo para darlo en estos días, a ver cómo me va. Y voy a explicar todos los versículos que usan para hablar de la proclama profética, pero que no significan eso. Voy a enseñar el contexto de lo que verdaderamente significan. Pero ahorita viene el lenguaje mire, por ejemplo, Dios te quiere posicionar en otras esferas. ¿Cuándo Pablo habló así? ¿O Pedro? Nunca. Otro, Dios te quiere dimensionar a otros niveles. ¿Sí han oído eso? Posicionar. También muy famoso, que yo lo usé hace rato, pero lo usé en el contexto sano de la transición de un año a otro. Pero hay gente que dice, Dios te quiere transicionar de algo bueno a algo mejor. Siempre apelando al ego, siempre apelando al materialismo, siempre apelando, hermano, a una prosperidad falsa. Era precisamente lo que había en los tiempos de Malaquías. Los predicadores que predicaban falsedades les iba bien, entre comillas, porque se veía como que les iba mejor, y los que eran fieles a Dios les iba mal. Entre mejor predicaban, menos crecía la iglesia, y los que más mal predicaban, más les crecía como espuma, ¿no? Pero entonces, hermano, les hago un llamado a que este año 2019 confiemos en la soberanía del Señor, en lugar de andar declarando cosas que en realidad no son bíblicas. Así que cierro con este comentario: aproveche la predicación, pero no se coma todo. Discierna las cosas y sobre todo de frutos, hermano, de frutos de lo que usted ha oído. Este año, ¿cuántos sermones ha oído? Si contamos solo los del domingo, 52 sermones este año. Hubo 52 domingos. ¿Y está usted mejor que el año pasado? No, hay gente que está peor que el año pasado, más necios, más rebeldes, más faltistas a la iglesia, más enojados, no se les puede decir nada porque por todo pelean, por todo se quejan, negativos. Ay, está lloviendo, salió el sol, hay neblina, qué barbaridad, nada les gusta. Pero no, hermano, la verdadera persona, hijo de Dios, va creciendo en un carácter cristiano, de fruto. Oramos.